Hola, buen día. En este video deseo plantear ciertas ideas que han dado vuelta y vueltas por mi mente durante muchos años ya. Y a día de hoy, ante los hechos ocurridos a nivel mundial en estos últimos tiempos, es que expondré sucintamente estos hechos y estas ideas a continuación. Desde muy joven siempre tuve la clara inclinación o vocación de centrar mi atención en la naturaleza. Luego mis lecturas y con posterioridad mis estudios se enfocaron en las ciencias biológicas. No obstante ello, considero que no es necesario que un ser humano estudie ciencias naturales y dentro de ellas la ecología para llegar a darse cuenta de que algo malo le está ocurriendo al planeta Tierra, y ese mal concretamente es el impacto que las actividades humanas terminan produciendo en lo que denominaré el orden natural que rige la naturaleza y que regula el planeta. Repito de otra manera lo mismo. En la naturaleza hay algo, o hay unas leyes, o unos principios, o unas fuerzas que rigen el orden que ocurre en la naturaleza. Es decir, hay un orden natural que produce un resultado que es, por ejemplo, que haya vida en el planeta Tierra y que esa vida sea determinada, digamos, de la manera en que la vemos en la Tierra, y que la Tierra sea como es desde hace miles de millones de años, y podría seguir dando innumerables ejemplos de cada cosa que ocurre en el planeta obedece a fuerzas que regulan con una perfección exquisita cada fenómeno. Por ejemplo, desde el momento en que un capullo se abre en una hermosa flor, o la funcionalidad de las alitas de una abeja, o que tus ojos y tus oídos puedan ver y escuchar este video. Toda esa perfección la hace la naturaleza y la hace mediante algo que yo llamo el orden natural. Ahora bien, creerse, como hace la ciencia oficial, que ese orden natural es solo azar, pese a que ese azar viene haciendo funcionar con una perfección inimaginable al cosmos entero, y dentro de esa inmensidad está el planeta Tierra con sus cuatrillones o más seres vivos, incluidos usted y yo, y para colmo de todo esto, desde hace miles de millones de años. Así que creerse eso, como lo hace la ciencia oficial, desde mi punto de vista, es estar muy extraviado. Sin embargo, estos científicos a que me refiero afirman que todo es solo y solamente por azar. Y aclaro que no estoy proponiendo ninguna religión ni nada que se le parezca, y una vez más aclaro que no profeso religión o creencia alguna. Lo que sí hago es razonar, y el entorno que percibo es tan fastuoso, es tan perfecto y tan complejo que no puedo ignorar que el universo, y dentro de este la Tierra, y dentro de la Tierra yo mismo, hay una organización tan descomunal que es todo, que es cualquier cosa menos azar. Ahora bien, entrando un poco más en tema, afirmo que es un hecho que nosotros, los humanos, con nuestras actividades, alteramos ese orden natural
lo cual, fíjense, no ocurre con ninguna otra especie, sea animal, vegetal, hongo o bacteria. Y reitero entonces que nosotros somos los únicos, la única especie en este hermoso planeta que alteramos el orden natural. También es del caso considerar que ese orden natural no es estático, no es invariable, sino que a lo largo del tiempo también se van produciendo cambios, pero en una escala de tiempo muy lenta, por lo menos para nosotros, y que puede ser de millones de años, y que estos cambios terminan produciendo otro orden natural, por lo que en ese devenir de lo que denomino el orden natural, no hay una alteración sino un cambio, significando que la alteración es en contra de ese orden natural y el cambio es una variación, ¿sí?, pero que está dentro o a favor de ese orden natural, lo cual es diametralmente opuesto al primero. Y que ese cambio que deviene dentro del orden natural, una buena parte de la comunidad científica, que no es tenida en cuenta por la comunidad científica oficial o autodenominada oficial, está proponiendo a la luz de múltiples investigaciones que es este el enfoque que explica eso que tosudamente los ortodoxos denominan azar. Y para no extenderme mucho en este aspecto, nada mejor que un ejemplo. Piense usted en una región del planeta, por ejemplo, en una selva, como podría ser la selva de Brasil. Esa selva, si no existiera el ser humano, podrían pasar 200.000 años o 400.000 años y seguirá allí igual o con muy pocos cambios. Pero si introducimos en la ecuación al ser humano, ya sabrá usted lo que ocurre. En 50 o 100 años, el cambio es drástico y no produce otro orden natural, sino todo lo contrario. Y este mismo ejemplo podría ocurrir si nos enfocamos en un bosque o en una pradera. Redondeando la idea, lo que se observa es que los ritmos de cambio de los ecosistemas en el planeta están regidos por un orden natural que, sin ser estático, produce cambios muy lentamente en una escala de millones de años, pero que con la intervención humana se destruye ese orden natural para generarse un desorden o un caos que termina afectando a todos los seres vivos, incluido el planeta en su conjunto. Realizadas estas consideraciones, pasemos a ponerlas en contexto en nuestra realidad actual. Es un hecho, y creo que en este aspecto nadie podría negarlo, que estamos viviendo como civilización o como especie, la especie del Homo sapiens, momentos históricos que sin lugar a dudas son angustiantes, son desconcertantes, son preocupantes y un largo etcétera. Estos hechos son sin lugar a duda generadores de emociones humanas desagradables y que en general la ciudadanía describe como emociones negativas. Todos los hechos y sucesos que han ocurrido en estos últimos 2 o 3 años, no son otra cosa que el recrudecimiento o acentuación y aceleración de sucesos y situaciones que ya se han venido dando desde hace bastante años atrás. Lo que ocurre es que actualmente es manifiestamente patente y claro que como humanidad estamos en una encrucijada de tales proporciones que prácticamente todo el mundo, a su manera, y subrayo esto de a su manera,
se da cuenta de que algo muy grande está sucediendo. Ante todos estos problemas, que no son otra cosa que signos y síntomas de que hay un desorden o un caos que nos afecta gravemente como civilización, amén de afectar al resto de la vida en el planeta. Ante todo esto afirmo entonces que, ante esta situación, la humanidad se enfrenta a la disyuntiva de 1. Ignorar todas estas situaciones desagradables y a esperar que mágicamente pasen para seguir igual que antes. Lo que es decir, no hacer nada ante todo esto. Y 2, la segunda postura sería tomar conciencia de que estamos ante serios problemas y pese al esfuerzo que significa realizar los cambios necesarios para que todos estos síntomas y signos sean revertidos, a fin de que el ser humano y el planeta todo revierta esto que voy a llamar enfermedad, por denominarlo de alguna manera. Entonces estarían estas dos posturas. Entonces decía, esto sería una enfermedad, lo que parece la humanidad, y que sobre todo requiere ser resuelta so pena de pagar catastróficas consecuencias. Podríamos discutir horas y horas respecto a lo que han producido, digamos, la causa por la cual se ha producido esta situación, y también horas y horas a quién tiene la culpa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que es imperioso, en este caso, es actuar antes que discutir. Ante este planteo se puede observar que una gran parte de las personas, aunque de distinta manera, ascriben, por ejemplo, a la afirmación número 1 que hice recién, es decir, esperar que todo pase, pero sin hacer nada al respecto, que todo ocurra, digamos, mágicamente y se arregle solo. Y por otro lado, están las personas que ascriben a esa afirmación número 2, que, conscientes del problema y peligro que se cierne sobre nosotros y el planeta entero, sí quieren intentar o hacer algo para revertir esta enfermedad. Ahora bien, dentro de esta última postura, la de que sí hay que hacer algo, podemos distinguir nítidamente a 3 subgrupos dentro de ella. A saber, el subgrupo A, lo que seria y sinceramente se plantean que hay que realizar cambios, pero la decisión respecto de los mismos debe ser realizada de manera consensuada, democrática, o respetando y escuchando a cada grupo humano, lo que es decir, de la manera más sensata, equitativa e inteligente. Y eso de inteligente que incluya tanto a la razón o a la racionalidad como a la emoción o la emocionalidad. Respecto a cómo hacer estos cambios de manera que no afecte o afecte lo menos posible a alguien. Luego está el subgrupo B, los que y voy a ser muy directo y concreto en esto, el grupo B, los que de una manera salvaje, egoísta, despiadada, ególatra, insensible e inhumana, quieren llevar adelante cambios que únicamente se refieran a salvaguardar sus intereses, sus prerrogativas, sus privilegios, sus fortunas y un largo sus.
Y para colmo de los colmos, increíblemente, en este grupo es quien con sus empresas, su producción masiva, su tecnología desbocada, aparte de la ambición, es quien con toda seguridad ha generado prácticamente todos los problemas a que nos enfrentamos como humanidad. Llámense estos problemas, por ejemplo, la contaminación, piense usted en la industria química, o en la alteración de la atmósfera, piense usted en las emisiones de las industrias manufactureras, la producción de energía, etc. Por lo tanto, considero que la actitud de este último grupo viene a generar un gravísimo nuevo problema a los problemas ya existentes, y que al propio tiempo también genera la aparición de un nuevo subgrupo, que sería el subgrupo C de los que estoy enumerando, que este subgrupo C sería que son personas que denuncian enfáticamente al grupo B, lo cual si bien podría considerarse lícito y correcto, pero que también al final termina generando una nueva corriente de problemas y quizá también una desviación en la atención y la energía que requieren o que se requiere para enfrentar los problemas de fondo o los problemas de base. Ante esta situación tan preocupante, como dije, y angustiante, considero que quizás este es un planteo que muchos humanos tal vez no tienen en cuenta, y ello es muy probable que se deba a cómo fueron sus mentes formateadas cuando recibieron educación en la escuela, o la educación que recibieron a través también de los medios masivos de comunicación, que no es poca cosa, y sobre todo en los últimos tiempos del máximo oráculo, ¿no?, de la historia, que es la Internet. Para tratar de visualizar esta mirada prefigurada o preconfigurada e incompleta que tiene una gran parte de la población del planeta respecto, en este caso, de la naturaleza, permítaseme intentar de aclararlo. En el planeta Tierra, la vida se manifiesta en una gran cantidad, bueno, una cantidad enorme de diferentes organismos y o especies que van desde bacterias, hongos, plantas, animales, y dentro de estos últimos, o por encima de estos últimos, según algunos que se creen superiores, estaría el ser humano. Ahora bien, cada organismo, cada especie, sea vegetal o animal, tiene un cierto impacto o influencia o función en el planeta, y cuando uno mira de cerca o estudia detenidamente, por ejemplo, a las bacterias, las plantas o a los animales, concluye que cada uno y todos en general también impactan en el planeta Tierra de una manera tan clara y tan importante que la vida en el planeta, tal como la conocemos, no sería lo mismo si falta alguno de ellos, o directamente que la vida directamente no sería o colapsaría si falta alguno de estos organismos. Y ahora un ejemplo de los muchos que pueden darse sobre cómo se configura una mente para que quede incompleto su visión de la naturaleza o de la realidad de la naturaleza en el planeta Tierra. La vida en la Tierra se clasifica, según la ciencia oficial, en 5 reinos. Estos 5 reinos son, a saber, 1, el reino monera, o sea, el reino de las bacterias; 2, el reino protista,
que serían los unicelulares, 3, el reino fungi, que serían los hongos, 4, el reino vegetal, las plantas, y 5, el reino animal. Esta clasificación es lo que pregona, como dije, la ciencia ortodoxa, y según ella, eso es todo. No hay más que clasificar, y así se enseña a todos los niños del mundo, pero quizá la ciencia hegemónica está olvidando lo siguiente, y es que estos 5 reinos no serían viables si no existiese un 6º reino, que sería el reino mineral, que en definitiva es el planeta Tierra, que soporta y que contiene a los otros 5 reinos mencionados. Y por último, todo esto no podría ser o no podría existir si no existiese un 7º reino, que no es otra cosa que el cosmos entero, que incluye al Sol, a los planetas y un enorme etcétera. Visto de esta manera, es decir, no 5 reinos, sino 7 reinos, es entonces cuando podemos observar esta relación de inseparabilidad de cada cosa y de cada reino con cualquier otra cosa de las que existen en el universo, posibilitando entonces que se nos haga patente que todo está conectado, que nada de lo que existe separado de los demás, o existe porque sí, o existe sin ningún propósito, como afirma la ciencia ortodoxa. Y hablando de la ciencia ortodoxa, que en estos últimos años, esta ciencia, como digo, ortodoxa y hegemónica, se ha hecho muy visible y muy patente su influencia en la toma de decisiones ante todo lo que ha venido ocurriendo, a todo lo que ha venido sucediendo últimamente en el mundo, y donde esto de considerar que si en el universo y en el planeta Tierra todo, pero todo, está necesariamente conectado, es la idea o premisa previa que tiene que haber sobre la cual elaborar nuestra comprensión a la hora de tratar de responder y entender preguntas tales como ¿qué está pasando en el mundo? ¿O por qué ocurren estas cosas? Lamentablemente, esta postura de la ciencia ortodoxa, la de que no hay otra conexión, no hay ninguna conexión o no hay propósito alguno en el planeta o en la naturaleza, es la que está sirviendo de base científico-filosófica para tomar todas y cada una de las medidas que se han ido y se están tomando alrededor del planeta últimamente. Respecto de estas medidas no hablaré a fin de que no tenga problemas este video, por lo que el espectador sabrá a cuáles medidas me refiero, pero que no son otra cosa que medidas y conductas de las que se deduce que quienes las toman consideran estas cuestiones de la siguiente manera. 1. Que no hay ningún orden natural en la Tierra, que todo ocurre porque sí, que todo ocurre por azar. Y 2. Que yo, humano autodenominado científico, o yo funcionario, o yo gobernante, o directamente yo, persona sumamente acaudalada, soy tan poderoso que mis medidas van a arreglar todos estos problemas que nos aquejan, y ustedes, personas comunes, o no científicas, o no gobernantes, o no acaudaladas, deben obedecer sumisamente mis directivas, porque yo, que tomo estas medidas, soy superior, incluso más que la naturaleza.
Ahora bien, ¿no le parece que es por lo menos cuestionable esta actitud supremacista? Dejo la respuesta a su criterio. Sin considerarme dueño de la verdad y con el espíritu de solamente ponerlo a su consideración, efectuaré los siguientes planteos o hipótesis dejando que sea su criterio quien efectúe la apreciación de los mismos. El hombre ha ido desarrollando a través de su devenir histórico, hasta donde sabemos, primero tratando solamente de sobrevivir en lo que podríamos denominar la edad de piedra, donde el control y la manipulación de la naturaleza solo consistió en dominar el fuego y poco más. Luego, andando el tiempo, ese control a lo natural fue extendiéndose a la fabricación de algunos rudimentarios utensilios y a la construcción de refugios para protegernos. Posteriormente, y siendo esto solo una descripción muy superficial, el hombre descubrió la agricultura y pudo dejar de ser nómada y asentarse en un lugar fijo, permitiendo ello la posibilidad de ir controlando paulatinamente un poco más los elementos naturales. Pero en todos estos cambios, por lo menos en un principio, el impacto de la humanidad en el planeta estaba dentro de lo que he denominado un orden natural. Paulatinamente, los humanos fuimos generando una modificación del ambiente natural para generar lo que podríamos denominar un ambiente artificial, generado en beneficio de nuestros intereses, pero solo de nuestros intereses, sin considerar a otras especies y menos todavía al planeta. Y para no extenderme mucho, lo que deseo plantear es que este desarrollo de la civilización es un continuo y no hay etapas claramente separadas, pero en algún momento la humanidad, sea por su número de individuos, sea por la tecnología usada en la manipulación de la naturaleza, o tal vez por la combinación de ambas, consigue superar el umbral de eso que he denominado el orden natural. Dicho de otra manera, lo que estoy proponiendo es que el ser humano, al traspasar cierto umbral que he denominado orden natural, los humanos hemos entrado a infringir una ley de la naturaleza. Y para visualizar esto, nada mejor que un ejemplo. Si usted se lanza de un 10º piso, está violando una ley de la naturaleza, que es la ley de la gravedad, y no tardará en pagar las consecuencias cuando llegue al suelo. Pues bien, en este caso está ocurriendo exactamente lo mismo. Hemos como especie violado una ley de la naturaleza y estamos empezando a pagar las consecuencias. Al parecer, y quizá por suerte, y vaya a saber por qué, otra cosa más, esta transgresión no es sancionada tan rápidamente como en el caso de la ley de la gravedad, sino tal vez que al ser una ley que controla infinitas variables, pues esto de ordenar toda la naturaleza es prácticamente infinitamente complejo, tal vez sea por eso que en este caso aparentemente hay tiempo para corregir esta transgresión y poder enmendarla. Ahora bien, cuando uno mira el comportamiento del ser humano ante los sucesos ocurridos últimamente, no se observa que se esté enfocando este tema desde esta perspectiva. Por lo menos yo, de todo lo que he observado, podría decir que son muy pocos, contados con los dedos de una sola mano, y que tal vez me sobren, que haya visto yo que hagan este enfoque, esta perspectiva. Así que continúo. Lo que se observa es que están los que solo quieren volver a lo anterior
y dejar atrás todo lo ocurrido, olvidándose o queriéndose olvidar de todo lo ocurrido. También están los que lo niegan que hayan ocurrido los sucesos que han vivido y que afectan a la humanidad en su conjunto. Esto es lo que se denomina la negación, que es una de las respuestas más comunes en psicología y más infantiles también, me permitiría agregar. Pero también están los pícaros que ven en estos sucesos desestabilizantes, que son entonces una gran oportunidad para llevar adelante sus agendas, donde solo desean aprovecharse de la situación para generar beneficios. Y de nuevo, para no extenderme, agregaría que hay un largo etcétera a todas estas posturas que adoptan los seres humanos ante hechos de gran magnitud, de gran importancia y de gran impacto, lamentablemente, en la humanidad toda. Si bien se observa que hay grupos que claman por denunciar el enorme y catastrófico cambio que se avecina, tanto en lo referido en lo económico, en lo social, en lo sanitario, en lo alimentario, etc., este grupo se obsesiona en encontrar culpables y requerir castigos, creándose una ofuscación que, desde mi punto de vista, enceguece y exacerba las emociones y es el caldo de cultivo para desatar la violencia que en definitiva nos llevaría nuevamente y quizás a la edad de piedra otra vez. Por otro lado están los supuestos imputados que ante los enormes y catastróficos cambios que ven venir elaboran sus agendas en base a conservar o a tratar de conservar o incrementar incluso a toda costa sus beneficios, sus prerrogativas, a fin de continuar con lo que son sus privilegios que desde principios de la historia han existido y de paso si pudieran lograr ampliar esos beneficios, prerrogativas y privilegios. Ante este panorama de grupos enfrentados, echándose las culpas unos a otros, cualquier humano sensato sabe que no habrá otra salida, lamentablemente, que el enfrentamiento y posterior eliminación de uno de estos grupos, pues eso es lo que hemos repetido innumerables veces desde los albores de nuestra civilización, y sabemos que invariablemente cuando un grupo elimina a otro se genera, quizás también por una ley natural, un nuevo grupo que a su tiempo eliminará o terminará eliminando al grupo entre comillas vencedor. Razón por la cual considero debiera generarse un movimiento que no adhiera a ninguno de estos grupos, sino que seriamente considere que hay que cambiar y cambiar drásticamente nuestra manera de relacionarnos con las leyes naturales. Y que este cambio requiere un ascender en los niveles de conciencia. Repito, hay que ascender en los niveles de conciencia. Hay que cambiar drásticamente nuestra manera de relacionarnos con las leyes naturales, y este cambio no existe, digamos, otra cosa conocida. Este cambio requiere ascender en los niveles de conciencia del ser humano. Y para quien no entienda bien esto de ascender en el nivel de conciencia, otra vez, nada mejor que un ejemplo. Cuando usted es niño, su nivel de conciencia opera en el nivel de niño, y su mundo es el de juegos y fantasías, como Papá Noel, por ejemplo,
y no captará completamente información con contenido de actividades, por ejemplo, de supervivencia, por poner un caso, ¿no? Luego, cuando usted es adolescente, su nivel de conciencia opera en el nivel de adolescente y usted estará obsesionado por agradar, por verse bien e identificarse con sus pares y no captará completamente, por ejemplo, una problemática económica o social o laboral. Luego, cuando usted es un adulto, captará perfectamente lo que es el mundo de un niño, lo que es el mundo de un adolescente y lo que es el mundo de los adultos. Pero en general, considerará que no hay nada más que entender y en realidad es que hay muchos escalones más para ascender en este crecimiento, en este desarrollo de la conciencia. Así que lo primero en esto es darse cuenta de que el ascenso de la conciencia, o el ascenso del nivel de conciencia, quizás prácticamente no termine nunca, no termina con solamente llegar a adulto y hacer una vida y tener una conciencia de adulto. Hay mucho más. Luego, entonces seguiría que ese adulto, por creer que su nivel de conciencia está en su nivel máximo, hay que recalcar una vez más que es un error, o por lo menos para muchos o muchísimos, un desconocimiento del tema. Pero volviendo a la temática abordada, diré que en la medida en que como humanidad nos demos cuenta de este error o de esta carencia, de este desconocimiento, está la posibilidad, o estaría la posibilidad, de retornar a un mundo en armonía bajo la vigencia de las leyes naturales y que son las que llevan a un orden natural por medio de ese ascenso en la conciencia. Pues, de no ser así, terminaremos generando un caos tan profundo que nos llevará a desaparecer como especie o, en el mejor de los casos, a retornar a la edad de las cavernas. Esto obviamente no será de un día para otro, pues estos son hechos históricos que pueden llevar décadas o más, pero plantéese que seguramente esto va a ocurrir si no hacemos un drástico cambio en nuestra relación con la naturaleza. Está en la decisión que tomemos cada uno de los más de 8.000 millones de humanos que conformamos esta civilización, optar por una u otra cosa. Todos somos en alguna medida responsables, y eso de luchar y luchar por nuestras convicciones es algo que hemos venido haciendo desde la prehistoria y nunca nos ha llevado a nada nuevo a esta humanidad. Pues estoy hablando de luchar, ¿no? Es siempre esa reacción del ser humano de luchar, 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 así sea por convicciones que son muy, muy, muy buenas, pero hay que olvidarse fundamentalmente eso de luchar, pues después de luchar y lograr un supuesto cambio, si no mire la historia, lograr un supuesto cambio, caemos en la cuenta de que luego de un breve tiempo de calma, ¿no?, otra vez hay que salir a luchar, ya sea por nuestra libertad, por nuestros ideales, por nuestros derechos, por nuestros bienes. Siempre es lo mismo. ¿O no se ha dado cuenta de que caemos una y otra vez a lo largo de la historia exactamente lo mismo? ¿Y sabe por qué? Porque esta actitud está determinada por un nivel de conciencia que aún no hemos podido o no hemos logrado superar. Espero con este ejemplo se entienda la importancia de incrementar el nivel de conciencia. Vivimos nuestra vida desde los albores de la civilización bajo entonces el nivel de conciencia de que
hay que luchar para conseguir lo que sea. Incluso, como alguien decía, hay que luchar para conseguir la paz. ¿Hay una paradoja mayor que esa? Así es que de lograr colectivamente ese cambio cualitativo de nuestro nivel de conciencia, estaríamos en una nueva humanidad. Y aclaro que eso no sería evolución biológica, como podrían mencionar algunos, sino que es una evolución de conciencia, es otra cosa. Algo que los científicos no terminan de entender. Para ellos hablan de evolución y la evolución terminaría solamente en lo biológico. Pero esta es una evolución de la conciencia, que obviamente la ciencia no termina de entender, porque la ciencia solo cree en lo material y no entiende, o para ellos no existe, lo espiritual. Cuando digo espiritual, solo una palabra, se puede denominar de otras maneras, que sería algo que no es material, pero existe. Un pensamiento existe y no es material. No es tan difícil entenderlo. Así que diré que si no realizamos este cambio, seguiremos, lamentablemente, transgrediendo leyes que acelerarán nuestra caída. Y para ello, otra vez, nada mejor que otro ejemplo. Fíjense ustedes que con la proclamación últimamente de parte de la ciencia, ¿no?, una proclamación delirante de ese llamado transhumanismo al cual podría acceder el hombre, que no es otra cosa que llevarnos a un estado de infrahumanos. Se puede observar cómo ante este deslumbramiento, ¿no?, de ciertos grupos supuestamente científicos ante la tecnología digital, se desea fundir el cerebro humano con las máquinas para generar, según ellos, delirantes, ¿no?, una evolución artificial. No termino de entender a dónde llega este término que usan de evolución artificial. No puedo otra cosa que decir que qué perdido están estos supuestos científicos. Y reitero que no me considero dueño de la verdad, solo planteo estas ideas a modo de hipótesis y que cada quien decida con su conciencia lo que ésta le indique. Estamos en la encrucijada de que, según la decisión que tomemos, los 8.000 millones de personas que habitamos este planeta actualmente, determinaremos la prosecución o no de nuestra especie y de muchas otras especies en el mundo. Sé que a muchos va a parecerles exagerado o muy grandilocuente lo que estoy planteando, pero claramente y lamentablemente son demasiadas las variables que claramente lo indican. Para concluir, esta situación, esta encrucijada, que exige tomar una decisión que es enorme, pero que esta decisión que debemos tomar no puede estar basada en el azar, no puede ser solo la decisión de los poderosos, no puede ser solo la decisión de los gobernantes, ni tampoco en la de los líderes religiosos, me atrevo a decir, sino que esta decisión que debemos tomar cada uno de nosotros y tomarla de una forma individual e íntimamente, para que luego esa toma de decisión individual, repito, difunda colectivamente en todas las sociedades humanas, impregnando, por así decir, el planeta Tierra con una nueva humanidad. Me despido, gracias por la atención y hasta la próxima.